que aquí están siempre firmes, Arturo, Fabiola, don Pancho Francisco Tanquedo, Inés, Ismael, el hermano Juan Vergara, Arturo y Mari Nava, todos, Carlos, todos estamos aquí y efectivamente traer a más gente pues no es fácil. Vienen, prueban y se van, no les gusta este evangelio porque este evangelio tiene reglas y el evangelio que dan conformista en las iglesias evangélicas, pues es de amor, es de paz. Hay un tema muy importante en el conflicto de los siglos acerca de la causa de la degradación, donde finalmente hicieron social el evangelio y realmente muchos gobernantes, políticos, médicos, ingenieros, artistas, gente con algún nivel educativo o proyección social, pues lo usaron como estatus social para, para tener mejor credibilidad. Pero realmente se fue perdiendo este evangelio en el camino y cuando ya vienen la verdad y las reglas, efectivamente el amor de Dios está sobre todo, pero hay unas reglas que la gente ha tratado de pervertir desde los nicolaitas, que pervirtieron la ley de Dios, pervirtieron la gracia, pervirtieron el evangelio, y eso ha venido hasta nuestros días. Esto está desde antes de Cristo, y entonces esto, después de Cristo, pues esto creció hasta hoy día, pues es la causa de la degradación actual, es la unión con el mundo y de las iglesias y tratar de quedar bien con el Estado y con los poderes para obtener beneficios. Y esto fue degradando completamente y esto provocó la gran caída de Babilonia, de las iglesias que apostataron y es un tema que vale la pena repasar y por ahí lo tengo. Yo creo que ahorita el tema de hoy es las 7 iglesias y los 7 sellos. Es importante recalcar en nuestra verdad presente porque pues lo que nos toca ver hoy día es lo que está por venir. Habrá gente que va en contra de las inclinaciones, va en contra de nuestros proyectos personales y el pensar lo que está por suceder es degradante, no es grato, es algo como amarillismo, como algo que daña la mente y eso pues no se debe hablar porque eso daña la mente. Entonces tenemos que hablar solamente del amor de Dios para que no dañe tu mente. Pero es un tema colectivo. Nadie quiere entender y dicen que es muy difícil de entender. Digo, no, no está difícil, solamente hay que apegarse a Cristo en oración, en lectura y guardar, tratar de guardar, pidiéndole a Dios que nos ayude esos 10 mandamientos. Pero la gente se espanta, lo cree malvado, que vayan a suceder unas 7 plagas, que vaya a haber una pequeña gran tribulación antes de la gran tribulación, que vaya a haber un decaimiento muy fuerte de la humanidad cuando venga la ley dominical. Y entonces, pues la gente no quiere, eso no lo quiere escuchar. Y entonces eso va a provocar vientos de doctrina, está provocando zarandeo, está provocando, independientemente de los conceptos, como ya lo comentábamos hace un momento, gente que está metida en el tema, debería de saber, yo hablé de un tema aquí del zarandeo, los vientos de doctrina y el enojo que va a suceder entre los grupos. Satanás está actuando en estos pequeños grupos, se fue a hacer guerra contra el remanente, o sea, contra estos pequeños grupos. Los demás no tienen por qué hacer guerra, son de él, guardan el domingo, no quieren la ley de Dios, los cristianos. Los ateos, pues ya son de él, no les importa nada. No hay ningún sentimiento, ningún pensamiento intuitivo, ni de juicio, nada. Son de él. Las demás iglesias con errores, pues, pues no, como son tradiciones, pues no va a luchar ahí. Y en estos pequeños grupos donde estamos tratando de aprender, de estudiar, de saber más, pues es donde viene el zarandeo. Y nosotros tenemos que estar firmes, porque es muy triste cuando escuchamos, no, pero es que esto me mueve de mi pensamiento. Si usted piensa, no, estamos aprendiendo y llevamos 3 años, ya debemos habernos graduado. Así es que ya estamos hablando con graduados, porque ya son 3 años y ya nos graduamos. Pero si alguien viene y te dice,
un concepto diferente, no te tiene que mover con tu viento de doctrina, decir, no, espérame, hermano, así no es. Pero no decir, no, ya me estás moviendo, no, entonces, ¿qué raíces firmes tenemos? Entonces, no, no me estás moviendo, escúchame bien, así no es, explícate bien, pero no decir, ya me estás moviendo de mi concepto, de mi creencia. No te puede mover porque tú tienes una base y hay que ir a revisar. Me ha tocado a mí personalmente que de momento alguien me comenta algo y no está de acuerdo con lo que yo tengo el concepto y lo he tenido que ir a revisar y más de una vez, me atrevo a decir 2 o 3 veces, he tenido que cambiar de opinión. De opinión, y entonces uno de ellos que fue la resurrección especial, y tuve que ir a revisarlo y entender que había razón. Pero no por un comentario me va a mover de mi doctrina. Espérame, voy y lo leo y platicamos. Pero no, tú por tus palabras me vas a mover de mi doctrina, porque la doctrina no es por tus palabras ni por las mías, hay que ir a leerlo. Y entonces por eso Carlos tiene el ímpetu, el estímulo, espérame, así es, y ya fue y lo buscó. Esto es estar con ganas de aprender más de Dios y entenderlo, pero no enojarse, pues. Eh, Hubo otra que me decían que Jesús era Dios cuando vino a la tierra. No, espérame, sí era Dios, pero no usó no usó el poder que tenía ese poder de Dios, vino con naturaleza humana caída y no usó nada que los demás no pudieran hacer. Los apóstoles también curaban, quitaban ceguera, hacían hablar a los mudos, quitaban enfermedades incluso resucitaron gente. También lo pudieron hacer. No era solo potestad de Cristo. Entonces hizo cosas con respecto a todos los que están realmente consagrados a Dios. Pero no era Dios, no era, era Dios, pero no usó ese poder, que por eso dicen que no pecó. Entonces no me puedes mover de doctrina. Fui y lo busqué. No, espérame, sí tienes razón, pero así no es. Pero no te puedes enojar. Porque este es el zarandeo. Finalmente es un sedazo, una criba, una tabla fenestrada con agujeros donde se va a colar y se va a ir colando y va a ir quedando el remanente nada más. Entonces no nos movamos por vientos de doctrina. Entonces por eso es que empecé. Me da mucho gusto verlos aquí. Realmente sé que traer gente nueva no es fácil. Vienen, tocan y en cuanto encuentran sus obligaciones, pues la gente se va. Y entonces, hay muchos temas que ya hemos repasado, pero yo cada que repaso un tema me deja todavía más apertura de pensamiento, mejor entendimiento, y esto hay que hacer, hay que ir a revisarlo, porque no podemos estar así como el pajarito recién nacido, que llega la pajarita y le da en su boquita, le da comida y así está. Llega un momento en que a las semanas, unas 2, 3 semanas, listo, le quitan su nido, lo corren del nido y váyase por su comida usted. Entonces, esto no puede ser permanente, hay que prepararnos. He reiterado que ahorita estamos aquí, pero yo creo que más que en breve tiempo tenemos que abandonar estos grupos, no tanto porque ellos nos lo prohíban, sino porque los tiempos que están sucediendo nos van a tener que mover a ir a preparar las cosas que tenemos que hacer. Y entonces hay que irse preparando. Ya tenemos que tener una perfecta base doctrinal, un buen conocimiento e ir nosotros por nuestra cuenta propia, ya con esta gran escuela que llevamos, pues ir afianzando nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y pues donde nos asentemos, pues llevar este evangelio. Entonces, el tema de hoy, pues es un tema que voy a compartir, es las 7 iglesias y los 7 sellos, y después iremos a las 7 trompetas, y después hablaremos de esa degradación actual, por qué está sucediendo, por qué se ha caído, por qué no hemos salido, por qué estamos viendo pasar el tiempo y estamos viendo los eventos y seguimos inertes aquí. Y hay que tomar las medidas necesarias porque esto viene muy pronto. Entonces, vamos a hablar de los 7 sellos. Esto es un tema que sacó Carlos por ahí. Yo lo tengo por ahí, lo complementé un poquito, pero prácticamente todo el tema lo hizo él hace mucho tiempo y
y vale la pena repasarlo. Los 7 sellos de Apocalipsis. Entonces es muy importante entender cuando Cristo asciende al cielo, por ahí en Hechos 1, cuando se despide de los apóstoles y que ven ascender a Cristo en las nubes de los cielos y que se paran los dos ángeles, varones galileos, ¿qué estáis viendo? ¿No? Y estaban viendo a Cristo que se iba. Dice, así como lo viste ir, así vendrá. Entonces, cuando Él se va, nadie habla de a dónde fue, o sea, fue al cielo, pero fue al lugar santísimo. Inmediatamente, para dar lugar a saber dónde se encontraba, le da la visión a su discípulo amado, que era Juan, que es el que escribe el libro de revelaciones, y como tal libro de revelaciones es para revelarlo, ¿no? Alguien pensó por ahí que estaba sellado, pero no, se llama revelaciones. Y entonces va y en el capítulo 1 inmediatamente le presenta una visión del Hijo del Hombre y le dice que, que él vio a Cristo allá en el cielo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias. Y entonces dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y esos candeleros representan a cada iglesia. Son los 7 iglesias del lugar santo, los 7 candeleros del lugar santo. Entonces aquí ya inferimos que fue su primera visión, todavía estaban sus discípulos, fue que estaba anunciando que después de que se le dieron los tronos de Daniel, en que se escribe en Daniel 7, del 9 al 12, bueno, pues aquí inmediatamente él llega, entra al lugar santo y empieza a fungir, a hacer sus funciones como sacerdote. Y dice que lo vio, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, aquí está hablando de a dónde fue. Fue al lugar santo. Aquí estaba en el lugar santo, no te tiene que decir en ningún lado de la Biblia, dice, Cristo entró al lugar santo, ¿no? Y tampoco, y después de habla que Apocalipsis 11:19, que se abren las puertas del templo y se ve en el fondo el arca del pacto para darnos a entender que ya entraba en el lugar santísimo. Entonces esto es como yo siempre reitero, para creer en Dios, para saber de Dios, requieres inteligencia y ser más intuitivo y ver, adentrarte más en el tema para poder comprender. Después manda el mensaje a las 7 iglesias. Entonces, la primera iglesia, pues es la de Éfeso. Va de la mano las iglesias junto con los sellos, por eso es importante hablar. Aquí está en pequeño, la iglesia de Éfeso va junto con el primer sello, está hasta arriba a la izquierda, la de Esmirna con el segundo, Pérgamo con el tercero, Tiatira con el cuarto, solamente el Sardis y Filadelfia, el sexto, el quinto y sexto sello tienen un poquito de diferencia en los tiempos, pero el séptimo sello viene igual que las trompetas. Entonces, esto viene igual que la séptima iglesia y el toque de las trompetas, de la primera trompeta en 1844. Entonces, es importante entender para que no venga alguien futurista y nos lleve al cuento, al engaño de que esto ya sucedió a los preteristas o va a suceder. Entonces, es un tema apasionante porque los eventos que sucedieron van destinados muy bien hablando de las iglesias, cómo fue el comportamiento de estas iglesias, cómo se comportaron a través del tiempo, a través de las persecuciones y los sellos que fueron eventos mundiales, cómo iban sucediéndose estas persecuciones acerca de, ya no el comportamiento de la iglesia, sino las persecuciones hechas por Roma a la iglesia de Dios, incluyendo ahí los 1260 años y la etapa antes de Cristo. Entonces es un tema de comprender cómo primer iglesia, primer sello, y van más de la mano, y la primera trompeta se desfasa un poco porque empieza hasta después del 404, cuando Alarico empieza los primeros ataques a Roma de Oriente, y entonces esto es un tema de comprensión de las 7 trompetas, para que lo comprendamos. Ojalá puedan ir a revisarlo. Hay un libro que se llama Apocalipsis de Urias Smith,
y pues ahí también viene el conflicto de los siglos. Entonces es un tema de comprensión. Vamos al primer sello, va del año 31, que es la iglesia de Éfeso. No vamos a hablar del sello todavía, van igual para que no olvidemos. Me voy a regresar cuando hable de los sellos otra vez al año 31, al año 100, del año 100 al 313, del 313 al 538 y del 538 ya iremos desfasando 1517, los 1260 años hasta 1798. Entonces, atentos porque este tema, cuando uno lo escucha por primera vez, como que cuesta trabajo, vale la pena tomar nota, vale la pena ir a revisarlo y luego ir a leerlo porque está reciente el tema. Entonces, el Apocalipsis 2, mensaje a las 7 iglesias. Y entonces el mensaje que le dicen, ahí voy a tratar de resumir, el mensaje a las 7 iglesias les dice el reconocimiento y también lo que Dios le reclama a esta iglesia. En este caso, dice, yo conozco tus obras, el mensaje a Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los has hallado mentirosos. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas son los que habían pervertido la gracia, la ley de Dios, lo habían hecho, la habían convertido en libertinaje, es decir, Cristo, es increíble cómo yo fui a buscarlo justamente ayer. Lo que cree el evangélico, que eran los nicolaitas, los evangélicos actuales son los nicolaitas, dicen que es la gracia. Y la gracia es el indulto, el perdón, es un regalo inmerecido, pero eso no es bíblico, no viene en ningún lado de la Biblia. Y así dicen ellos, es un regalo inmerecido. Y entonces Dios murió por nosotros no tenemos que guardar la ley porque ni siquiera podemos. Entonces, solo con creer en Dios te puedes ir al cielo. Pero si eso fuera real, entonces tendría que pedirle disculpas a Eva, a Caín, a propio Lucifer, porque por haber faltado a la ley de Dios, es decir, pecaron, transgredieron la ley y eso provoca muerte. Y entonces, pues tendría que perdonar a todos porque hoy día, pues ya Dios murió por todos y entonces no puede ser que nada más haya muerto por los del futuro, después de Cristo, a los pasados por ellos no. Entonces, es un engaño y esas nicolaitas es la perversión y en todos lados encontré que la gracia es un regalo inmerecido y en la iglesia religioso y religioso y no, el tiempo de gracia es un tiempo de gracia, y así sí lo pueden encontrar en internet, tiempo de gracia. Es un periodo donde te indultan, donde te dicen en este periodo no pagarás impuesto, un tiempo de gracia en lo que pones tu empresa y ya te daremos un tiempo de gracia, o un tiempo de gracia antes de que seas sentenciado a muerte y en que tú te puedes defender para demostrar que no eres culpable. Es un tiempo de gracia. Y hablando bíblicamente, es un tiempo donde Dios está intercediendo por nosotros y nos puede conceder el perdón a los que vayamos al arrepentimiento y tengamos una adecuada conversión. Pero ellos cómodamente pervirtieron e hicieron libertinaje de la ley de Dios. Entonces, esto es lo que Dios les reclamaba ya a los nicolaitas en el año 31 al año 100. También en las 7 trompetas, pero ya lo veremos en grande. Antes de ir, pues vamos a ir a la segunda iglesia. El mensaje a Esmirna del año 100 al año 313. Este es el año 100 al año 313. Ya había pasado Nerón, ya les había echado la culpa a los cristianos, todavía no habían empezado las persecuciones francas de Roma al cristianismo hasta Nerón, y fueron así como más tenue, pero esto fue creciendo, que va del año 100 al año 300. Por eso viene ese caballo rojo del primer sello, porque es la caída derramada de sangre muy abundante
en ese periodo. No solamente fueron los 1260 años, sino fue este periodo también de grandes persecuciones por estos líderes romanos. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Eso sigue persistiendo. Hay gente actual que sigue diciendo que es gran cristiano, como dije al principio, son gobernantes, este, gente pública, de conocimiento público, que dicen ser cristianos o católicos, pero realmente es para reconocimiento. Hoy día bautizaron a todo el séquito del gobierno de Trump en el 2020, a Pete Hegseth, el secretario de guerra, a J.D. Vance, el secretario de gobernación, y también a Marco Rubio, y el propio Trump en el 2020 lo sentaron y tuvo que reconocer a la Iglesia Católica como su religión. Y entonces fueron bautizados, pero son por reconocimiento, solamente son para que la gente los reconozca, pero no es una real conversión. Lo mismo Constantino. Constantino también, él dijo que él hizo el catolicismo, cristianizó a los dioses paganos, pero finalmente él nunca creyó en eso. Ya hay controversias acerca de que si al último, antes de morir, lo bautizaron, y un libro editado por el Vaticano, que yo tengo, Las verdades, lo oculto de la Capilla Sixtina, de la iglesia de San Pedro, ellos hablan perfectamente que lo tuvieron que sacar del sepulcro para bautizarlo. Y eso fue editado por cardenales. Y lo tengo en mi poder ese libro, pero bueno, dejémoslo en controversia. O sea, él no aceptó el cristianismo, simplemente adoraba a sus dioses paganos y fue por conveniencia. Dice, entonces aquí todavía hay muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Igual aquí, los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, y esto aquí algo trascendente, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces Diocleciano los metió 10 años, del año 303 al 313, a la muerte, hasta que vino Constantino en el edicto de Milán, dice, ya no los mates, mira, vamos a convertirlos al cristianismo, al paganismo, cristianizando los dioses paganos. Y ahí termina en el 313, pero estuvo anunciado en Apocalipsis 2, versículo 10, por 10 días, y se refiere a esa persecución de Diocleciano. Después viene, dice, y aquí viene al final lo que siempre reitero, al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Y en cada iglesia al final van a encontrar el premio que dice, persiste hasta la muerte, no decaigas, y al que venciere yo le daré una corona, yo le daré la vida eterna, que se siente a mi diestra. En cada uno hay un mensaje de promesa de nuestro Dios. La iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, verso 12, que va del 313 al 538. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, en el 313, en el edicto de Milán, ya no los perseguían, ya estaban con Constantino, ya vivían en comunión con los paganos, ya nadie mataba a nadie. Perdón. Les dijeron, les dijeron, guarden el domingo, y dijeron, bueno, pues guarda tu domingo, yo mis sábados, y esa era la marca de la bestia, ahí empezó, pero no había una amenaza de Dios diciendo el que se quede con ellos. Ahora sí existe, ¿eh? En el mensaje del tercer ángel sí existe la amenaza de nuestro Dios del que reciba la marca en la frente, es decir, tú no te quedas porque lo creas, te creas porque te quedas porque te conviene. Entonces, el que se quede porque conviene no sucederá como sucedió en la época de Constantino, que se quedaron, respiraron porque ya no los estaban matando, no los perseguían. Debe haber sido un grave alivio, un grande alivio. Alguien lo describe en los propios romanos como que se creía que era el triunfo
del cristianismo, pero no. Realmente Roma triunfó, sometió a los cristianos, los metió a sus fiestas paganas, le hicieron muy bien caso a Balaam, dijeron darles de comer de las fiestas, de los sacrificados a los ídolos, y ahí los metieron y poco a poco les fueron metiendo idolatría. Hoy día, hasta en la iglesia adventista tienen cristos, tienen cruces en el púlpito, tienen imágenes en sus libros, tienen hasta la triqueta en las portadas de sus libros. O sea, ¿qué más da? Hacen, este, se contaminaron con esa idolatría. Dice, por eso le dice el mensaje, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Bien? Ahí es donde los metieron a las fiestas. Y que comen el día del papá y el día de la mamá y que no se ve mal, que en apariencia es algo bondadoso, es algo bonito y de reconocimiento, pero no, detrás de esto está la doctrina de Balaam y estás comiendo lo sacrificado a los ídolos. El día de la mamá es el día de Semiramis, el día de Isis, y tú festejas el día tuyo, pero no, estás festejando el otro día, quieras o no. Como el católico, ¿tú crees que va a adorar al malo? Él no tiene en su mente eso, va a adorar a Dios, pero ahí le pusieron que ese Dios es Osiris, el Santísimo de la Eucaristía, en el día del Señor Sol, el domingo, el Sunday. Entonces es un tema de engaño o autoengaño, porque sí se sabe. Dice, tengo unas cosas, dice, cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes lo que mantiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo reciba. Bueno, el mensaje a Tiatira. El mensaje a Tiatira va ese fue a Pérgamo, va el mensaje a Tiatira, que es el mensaje del 538. Es la cuarta iglesia y está en el versículo 18 de Apocalipsis 2. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, la primera imagen de Apocalipsis 1, y pies semejantes al bronce bruñido. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahí empezaron las grandes persecuciones, cuando Justiniano dice, yo soy cabeza de iglesia y corrector de herejes. Nota, el hereje es el que está en contra de los principios católicos, las doctrinas católicas, y si tú adoras a Dios diferente a ellos, eres un hereje. Hoy día, los que no creemos en tres dioses somos herejes. Es decir, y vienen persecuciones por ese motivo. Así es que nos deleitamos en conocer esa verdad, pero pronto esas verdades se van a hacer populares y van a empezar a perseguir al que no crea en sus doctrinas, una de ellas la Trinidad y la otra el domingo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, la doctrina de Balaam siguió creciendo, siguió creciendo. Dice, siguió creciendo aquí. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Es decir, muchos por conveniencia se fueron quedando con estas tradiciones y pues era el reclamo que Dios les hacía. Y las bondades es que, dice, el que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. Y esto llega hasta 1517, cuando el terremoto de Lisboa, y ahí se arranca el quinto sello y también la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis, que va del 500
Del año 1517, no, dije mal, el terremoto de Lisboa fue en 1755. En 1517 fue cuando sale Martín Lutero y calma la situación porque levanta a las naciones de Europa en contra de Roma, porque él descubrió en Segunda de Tesalonicenses 2 que el hombre de pecado, el hombre de perdición que se sienta en el trono de Dios diciendo que era Dios, era el papado y que había cambiado los tiempos y la ley. Entonces, esto fue el mensaje de Tiatira del 538 a 1517 con Martín Lutero. Después de Martín Lutero viene la iglesia de Sardis en 1517 a 1755, ahora sí, con ese terremoto de Lisboa, que va de la mano con este quinto, el inicio del sexto sello. El sexto sello es el terremoto de Lisboa, por eso es que se adelanta. Entonces vamos, el mensaje dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, las persecuciones habían sido tan fuertes que realmente ya no hallaban si en los montes Pirineos, si en los Alpes, en los montes Apeninos, donde quiera que se iban a esconder, pues realmente las persecuciones eran aterradoras. Entonces dice que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y bueno, viene el reclamo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el reconocimiento a esta iglesia y el reclamo. Y entonces, si el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Como pueden ver, en todas las iglesias siempre se está hablando de Dios Padre y del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios creador de los cielos y la tierra. Siempre hay dos, Él, nuestro Señor Jesús y Dios Padre. En todos los mensajes viene anotado, no hay un tercer Dios en ningún lado. Ya con calma hablaremos que el Consolador no solamente se menciona en Juan 15, el Consolador ya viene en otros libros como Lamentaciones, viene el libro en Isaías 51, y entonces viene el Consolador ya mencionado, que era Cristo. Es increíble, les doy la cita. Es Isaías 51:12 y Lamentaciones 1:16. Y lo pueden complementar con Nehemías 9, verso 20 y versículo 30. Ya habla del Espíritu de Dios, que es el Consolador. Con estos tres textos hay muchos más, ¿eh? Solamente son, este, me gusta dar poquitos para ir aumentando el acervo y no se olvide. Ojalá lo puedan anotar. Repito, están en Isaías 51, verso 12, Lamentaciones 1:16, y está también en Nehemías 9, versículo 20 y versículo 30. Entonces este consolador, este Espíritu de Dios, ser el Espíritu de Dios no era otro. Dios había mandado su Espíritu porque Dios es Dios, y si en la tierra Cristo era Dios, pues en el cielo, pues claro que tiene todos sus poderes con todo, en todo su esplendor y en toda su amplitud. Pero en mente que no quiere reconocer esto porque adora a un espíritu que no es Cristo, pues entonces lógicamente va a provocar furia en muchas gentes. Vamos a hablar ahora del mensaje a Filadelfia. El mensaje a Filadelfia está dado en 1755 en cuestiones de terremotos de Lisboa a 1844, cuando se terminan los 2300 tardes y mañanas. Entonces, este va de la mano, el mensaje de Filadelfia, con el sexto sello. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Entonces, esa puerta abierta, bueno, la puerta abierta era el lugar santo. ¿Y qué sucedía en el lugar santo? Bueno, aquí estaban las persecuciones por siglos y siglos de que fueran trinitarios, de que guardaran el domingo, de que tuvieran idolatría. Y bueno, entonces eh, fue el pueblo cristiano se fue reduciendo y se fue convirtiendo tanto que olvidaron el santo sábado. Entonces, la gente cuando dice Dios una puerta que Dios cerró y nadie puede abrir, pues es para que ya te olvides de ese pasado, de las persecuciones y que entiendas con este despertar de 1844 la ratificación de la ley, la ratificación del santo sábado, el conocimiento del juicio investigador, el conocimiento del santuario que a toda costa quieren borrar. Por ahí hay un mensaje de un hermano, no sé quién sea, al final lo comentamos, Pérez Jiménez, que está en nuestro chat, que habla que ya son otros pilares, que fueron cambiados y que no eres culpable de no entenderlos porque los dijo alguien como este Kellogg's, que los dijo antes de que nosotros este, existiéramos y no era nuestra culpa en creer en esas cosas. O sea, no sé quién sea, pero su mensaje lleva a otros pilares y no a los pilares que vienen escritos en eventos de los últimos días. Entonces son otros pilares. Su pilar ahí, según él, el pilar es Dios Padre, el pilar es Jesús, el pilar es el Espíritu Santo y el santuario. Solo son 4 pilares. Y no es así. Los 7 pilares los conocemos bien y los hemos hablado, lo vamos a reiterar en otra plática de estos 7 pilares. Y para que no seamos movidos por vientos de doctrina y que también podamos llamar la atención del que está tratando de torcer el evangelio. Dice el mensaje de Filadelfia, que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque Dios pasa al lugar santísimo, se abre el velo del templo y se ve al fondo el arca del pacto y nadie puede cerrar, porque ahí queda ratificado la ley de Dios, el santo sábado, el juicio investigador, el conocimiento, que se empezó el juicio investigador, el santuario y los demás, no inmortalidad del alma y más este, más mensajes que van con estos 7 pilares. Dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Eso siempre sucede, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Al que venciere, yo le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Entonces al final viene el mensaje a la Odisea, que es el mensaje como la séptima trompeta. El toque empezó en 1844, pero estamos bajo el toque. Pero también estamos bajo el mensaje de la Odisea, el cual es muy fuerte, porque esto sucede hoy día con estas iglesias evangélicas que creen que Dios está con ellos porque creen sin necesidad de obediencia. Yo te conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es un mensaje muy fuerte donde creemos que no tenemos de nada necesidad, creemos que lo sabemos todo, creemos que con solo creer en Dios basta, con guardar el sábado basta, sin atenernos a todas las cosas más en los estatutos que nos ordenan, el cambio de la alimentación, el llevar el evangelio, el salir de las ciudades, el más comunión con Dios, más lectura, más contacto con Él por medio de su lectura. Y entonces es un tema que no estamos obedeciendo, creemos que lo tenemos porque sabemos más que los demás, porque pero Dios nos ve
desventurados, pobres, ciego y desnudos. Pero nosotros dicen, no, más bien ponte colirio y de mí compres oro refinado. Es porque es importante refinar todo lo que sí sabemos, pero toca tener más apego para poder comprender lo que se nos está diciendo y se nos está pidiendo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nuevamente siguen siendo dos en todo Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque el Espíritu era el Espíritu de Cristo que estaba hablando con Juan desde el principio. Eso hay que entenderlo. Si no, nos regresamos al que tenga duda de que ese Espíritu ya es el tercero, ¿no? Entonces vamos al mensaje de Apocalipsis 4. Entonces, ahora sí empezamos con los sellos, que de alguna forma va a ser más fácil porque ya tenemos las fechas de los demás, son iguales prácticamente, varían muy poco y, y donde hay disparidad son las trompetas, las cuales daremos por separado. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ese trono, ese trono es de Dios Padre. Los que dicen que a Dios nadie lo ha visto, sí, por el pecado. Pero aquí Juan está describiendo a Dios Padre, porque en este mismo, la continuación de este capítulo 4 es el 5 y ahí habla del Cordero. Entonces, ese trono es de Dios Padre. Y lo describe así, establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Entonces había 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, estos son los 7 espíritus de Dios, los espíritus que da a las iglesias. Entonces, este que está aquí hablándose es Dios Padre. Entonces, dice más. En el versículo 6, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ajá. Entonces, alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces vamos a explicar el primer párrafo. Después de estas cosas, dice la primera visión, porque ya se había hablado de las iglesias. Entonces, después de estos eventos, ahora va con los sellos. Viene otra visión. Después de lo relatado con respecto a las 7 iglesias, se revela lo siguiente: una puerta abierta al santuario. Las cosas que han de ser después, es decir, le estaban revelando a Juan lo que vendría en los siglos después. Y él no le sucedió como a Daniel, y no entendí, tú. Él dijo, escríbelo. Y bueno, seguramente Juan estaba versado en estos textos de Daniel, ya nunca más preguntó, no entendí, porque eran para el futuro. Las cosas que han de ser después eran sucesos futuros. En espíritu, dice Apocalipsis 1:10, fui en espíritu en la segunda visión. Un trono era Dios con vestiduras reales. ¿Alguien decía quién dice que Dios no lo ha visto? Claro que sí, ahí está. Tiene forma de hombre. El cielo no es de espíritus, es físico. Por eso hay unas viviendas que abandonaron los ángeles caídos y que ahí están y que están prometidas para los redimidos. Los 24 ancianos participaron en la tierra, vencieron, ahora con coronas y vestiduras blancas cantan un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Fuiste inmolado. Y Efesios 4:8 llevó multitud de cautivos. En Mateo 27, del 52 al 53, voy a leerlo, si vale la pena tener estos textos. Este, Mateo 27,
52 al 53, lo leo. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto es en la etapa de la resurrección de nuestro Señor Jesús. También resucitaron con él muchos que se cree que son los que están, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, que no se ha determinado quiénes son, pero se cree que los que están vivos antes de estos resucitados, había ya tres personajes que habían ascendido al cielo: Enoc, Elías y Moisés. Y se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, muchos, dice. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Entonces ahí estos son los que ascendieron al cielo y son los que van a llevar el juicio. No es Dios Padre, es nuestro Señor Jesús, porque Él fue el que vino, probó la muerte, Él gustó la muerte, fue hecho, encarnó, tomó naturaleza humana, caída, y finalmente esto le da el derecho a poder comprender que se siente estar bajo estas tentaciones con esta debilidad humana. Y entonces cuando asciende al cielo, bueno, se rodea de estos personajes que ya están llevando a cabo el juicio de los que profesaron creer en Dios. Dice, coordinado con Daniel 7:9, fueron puestos tronos cuando pasa al lugar santísimo. Las 7 lámparas confirma que estaba en el lugar santo. Sigue reiterando que ahí estaba en el lugar santo. Entonces, estábamos hablando nuevamente, regresamos a la época de este, el primer sello en el año 31, cuando Cristo es crucificado y ahí pasa al lugar santo. Apocalipsis 4, del 6 al 11. Había como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos de delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí están los cuatro seres vivientes, el primero como cara de león, el segundo como becerro, el tercero como hombre y el cuarto como un águila que vuela. Era la representación. Entonces ellos recordemos que están en el alrededor del trono, los cuatro y después los 24 ancianos y después los millones de ángeles. El mar de vidrio, dice, es una expansión que asemeja a cristal, pero es el trono de Dios. Los cuatro seres vivientes no son animales, están relacionados junto con los 24 ancianos, no tienen reposo, no hay día ni noche, no se cansa de decir santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, porque en su corazón siempre hay santidad, bondad y amor. Tú creaste todas las cosas, Dios quiso, todas las cosas llegaron a existir, porque Dios lo propuso y fue que con nuestro Señor Jesucristo fue que hizo la creación. Apocalipsis 5, ahora sí viene el Cordero, es Cristo, el primero era Dios Padre. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es y un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí hay uno que puede abrirlo. El que está sentado en el trono es Dios el Padre, porque después muestra al Cordero. Los libros eran rollos en esa época, entonces ahí había rollos y no eran libros encuadernados como los conocemos ahora, eran rollos. ¿Quién es digno de abrir el libro? O sea, de escurrir el rollo, era solo Cristo, escrito de dentro y de afuera sellado, escrito por dentro y de afuera sellado, con 7 sellos. Y aquí dice, estaba escrito solo de dentro y de afuera sellado, hace confundirla como puesta al final de afuera, pero sellado por dentro y por fuera, y no. Escrito por dentro y sellado por fuera. Y esto puede dar confusión porque esto les ha dado por cambiar las comas en las traducciones. El león es un ser soberbio, monarca del bosque, tribu de Judá. Génesis representa a Cristo. Génesis 49, 9, 10, cachorro de león Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni es legislador de entre tus pies. La raíz de David. Cristo aparece en la descendencia de David cuando toma naturaleza humana. Lucas 1:32. Es descendiente de ese linaje de David, Cristo. Ha vencido por haber sido inmolado y triunfar en la cruz. En medio del trono hay un primer círculo, los 4 seres vivientes. El segundo son los 24 ancianos. Y el tercero son los ángeles. Están por fuera. Así están en las mansiones celestiales la disposición de los tronos. 7 cuernos y 7 ojos, dice. Los cuernos son símbolo de poder y los ojos simbolizan sabiduría. Por eso el otro copia el ojo que todo lo ve, porque simboliza sabiduría. Pero si se fijan todo, el león, como Babilonia era representada por un león, los Illuminatis por un león también, porque son copia de lo que Dios ha dicho siempre. Ellos tratan de imitar todo lo que Dios ha dicho, ellos lo pervierten. Vino y tomó el libro, Cristo fue Cristo, no un cordero como tal, el cordero era la representación de Cristo. Se miré y oí la voz de muchos ángeles, millones de millones que decían en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, riquezas y sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Esto ocurría en el mismo santuario celestial, en el primer departamento donde fue introducido en la visión del capítulo 4. Por ahí su micrófono, por favor. El micrófono, por favor. A veces se activa solo. Por favor, apagarlo. Yo no veo quién fue, si alguien le puede... Es María Magdalena. Hermanita, ¿puede apagar su micrófono? María Magdalena. Tiene prendido su micrófono. Ya lo apagó. Gracias. Seguimos. Primer sello. Ahora sí, esto fue la introducción a los sellos que vienen. Y estos sellos son trascendentales, son muy bonitos. Ojalá le tomen el gusto, porque estos sellos son, ahora sí vienen los eventos. Ya no, primero vimos las iglesias, ahora vamos a abrir estos sellos que son representados por caballos, los 4 caballos de Apocalipsis, que son nada menos que las matanzas y persecuciones de la iglesia de Dios. Dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes, esto va del año 31 al año 100, el primer sello. Oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Recordemos que en el año 31, el día del Pentecostés, se reunieron, hubo más de 3,000 conversiones y estas 3,000 conversiones el día del Pentecostés, aún los que blasfemaban contra Dios, muchos comprendieron que Dios fue el Redentor, que Dios fue el Mesías, el Salvador. Hubo las conversiones y entonces salieron, provocó Cristo que los propios judíos los persiguieran para que se dispersara este evangelio. Muchos se fueron a Grecia, otros a Turquía, otros se fueron a Egipto y se dispersaron huyendo de estas matanzas. Pero fue dado misericordia de Dios para que se fueran con lo que ya sabían y llevaran el evangelio. Así nosotros, ahora que nos vayamos a nuestros destinos,
pues llevemos el evangelio donde lleguemos para que la gente de alrededor nos respete, porque llevamos un estandarte de Cristo y tratemos nosotros de reflejar realmente ese carácter para que realmente prevalezca ese, ese honor. Y viene aquí un caballo blanco, dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. A esto representa ese caballo blanco. En Apocalipsis 6 se desatan los 7 sellos contienen la historia de la iglesia desde el comienzo de la era cristiana hasta, recordemos que el mensaje de las iglesias era el comportamiento espiritual de las iglesias. Ahora vamos a ver esas persecuciones de las iglesias. Hasta la segunda venida de Cristo con los 7 sellos. Primer sello, caballo blanco, jinete con un arco y una corona, que habla de la pureza, de la fe, la corona, sus conquistas, su dirección a todas las naciones. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, un caballo blanco, el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, salió venciendo para vencer y para vencer. Del año 31 al año 100. Después del año 100 viene el segundo sello. Aquí, antes de ir al segundo sello, dice, los dirigentes judíos habían supuesto que la obra de Cristo terminaría con su muerte, pero en vez de esto fueron testigos de las maravillosas escenas del día del Pentecostés. Oyeron a los discípulos predicar a Cristo dotados de un poder y energía hasta entonces desconocido, sus palabras confirmadas con señales y prodigios. La fortaleza del judaísmo, miles declararon abiertamente su fe en Jesús de Nazaret como el Mesías. Los discípulos estaban asombrados, se regocijaban en gran manera por la amplitud de la cosecha de las almas. No consideraban estas maravillosas mies como el resultado de sus propios esfuerzos, comprendían que era Cristo. Dice, las conversiones que se produjeron en el día del Pentecostés fueron el resultado de esa siembra, la cosecha de la obra de Cristo que revelaba el poder de su enseñanza. Entonces por eso es el caballo blanco el primer sello, para que no nos engañen que es futuro o que ha sucedido siglos atrás. Esto tiene una fecha, año 31 al año 100, el primer sello. La obra se llevaba adelante en cada ciudad, se convertían almas, a su vez estas sentían que era su deber hablar a otras acerca del inestimable tesoro que habían recibido. Esto nos debe suceder ahora. Nosotros eh, tenemos un deber de hablar a ese inestimable tesoro que nos han concedido de este conocimiento, tenemos que llevarlo a quien no conoce a Dios, si no nos van a reclamar su sangre. No podían descansar hasta que la luz había iluminado sus mentes, brillara sobre otros. Multitudes de incrédulos se enteraron de las razones de la esperanza cristiana. Se hacían fervientes e inspiradas súplicas personales a los errantes, a los perdidos y a los que, aunque profesaban conocer la verdad, eran más amadores de los placeres que de a Dios. Es la misma historia hasta hoy día. Eso sigue vigente, sigue igual. Hay más amadores de los placeres, más amadores del mundo que a Dios. Y esto sucede aún dentro de los que sí conocemos de Dios dentro de las propias iglesias. Vamos al segundo sello. Entonces va del año 100 al 313. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Es cuando empiezan las persecuciones, ahora sí, por los romanos. Empiezan realmente las persecuciones de los romanos, que yo me hubiera imaginado que las persecuciones más terribles fueron durante 1260 años, pero no. Ya estas persecuciones aterradoras eran esas persecuciones que hizo Diocleciano, donde los metía al foso de los leones, los metía con gladiadores a que los mataran, los descuartizaban, los arrastraban con caballos, todas esas matanzas que hacía Roma. Por eso está representado por una bestia con dientes de hierro que desmenuza todo lo que encuentra a su paso y que gobernaría hasta el fin del mundo. Entonces, hasta que Cristo la destruya. Eso es esa vigencia que tiene ese imperio romano. Salió un caballo bermejo, al cual lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces también fue hablando de sus conquistas. Estas conquistas, resulta que
que hablando de los 10 cuernos de Daniel 7, recordemos que 3 serían arrancados de raíz. Bueno, pues de aquí el evangelio creció en Egipto, creció ahí aún con los propios paganos, y Arrio, que era supuestamente un sacerdote, él entendió, llevó el evangelio y convirtió a tres tribus que conocemos perfectamente por las trompetas, que son los ostrogodos, los érulos y los vándalos. Pero resulta que yo pensé que los convirtió porque ahí estaban Genserico, que era de los vándalos, pero no. Genserico todos venían después del Danubio, es decir, ya allá por Polonia por Alemania, casi pegados a Inglaterra, pegados al mar Báltico, eran lejos. Ellos vinieron a hacer fechorías de este lado, pero Arrio influyó en estas tribus arrianas, que son las que atacaron Roma, porque Roma los atacaba a ellos. Entonces, estos bandos, por eso se hablaba de esas 3 tribus que despedazarían. Yo pensé que Roma los había destruido hasta su raíz, sin dejar un solo sobreviviente, alguien que dejara huella de que existió esas tribus. No existe hoy día, los he buscado, no están ni érulos, ni vándalos, ni ostrogodos. Hay visigodos, pero los visigodos vivían en España y los ostrogodos vivían allá por Polonia, después del río Danubio, entonces ya casi pegado a Rusia. Entonces, estos ostrogodos, hasta allá llegó la influencia del evangelio, y son esas tribus que eran perseguidas por Roma, y ellos pues se armaron y finalmente vinieron y destruyeron Roma. Pero al final, cuando cae el imperio, Justiniano, por medio de sus ejércitos, destruye a estas 3 tribus, que no quedó ni érulos, ni vándalos, ni ostrogodos. Es por el arrianismo. ¿Y qué es el arrianismo? No trinitarismo. ¿Y qué decía Roma? Sí, 3 dioses, y no trinitarismo, y es el tema que hasta hoy día sigue disgregando iglesias. Entonces, estemos atentos, porque es parte de esa historia que quieren meter a ese espíritu que no es de Dios, que es de otro Dios, y que es el tercero, que quiso ser el tercero en el cielo, pero no pudo, y que aquí en la tierra sus adoradores lo defienden a sangre y espada. Entonces le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y es esto, ese caballo bermejo. Este caballo, desde el año 100 al 313, la persecución de la iglesia por el imperio romano, era el arrianismo que ya venían persiguiendo. Y eran estas 3 tribus que al final las destruyen ahí por el año 576, que ya dicen, ya estuvo. Los lombardos dijeron que también creían en esto y que no aparecen como cristianos, dijeron, por conveniencia, dice, creemos lo que tú digas, pero pues ya habían visto la maldad y el poderío de este imperio de destrucción. Estas persecuciones, que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, es decir, por el año 64 después de Cristo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes, eran señalados como la causa de las mayores calamidades. Lo mismo que sucederá, que ha sucedido y que sucederá. Somos los culpables de las calamidades, de las hambres y de las pestes y de los terremotos. Como era objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores, que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. ¿Qué hacían? Les prometían sus propiedades. Tú denúncialo y tú te quedas con su propiedad. Y eso seguramente, el mismo sistema de operar o de actuar se va a repetir. Y qué mejor que decir, tiene una buena casa, yo lo denuncio, a él lo matan y a mí me heredan su propiedad. Entonces es muy fácil convencer a la gente que te denuncie. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos, saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y con aplausos. Por ahí hay películas de estos gladiadores, que hay películas acerca de estas matanzas, que todavía se mofan. La persecución de Nerón, aquí están las persecuciones, la de Domiciano,
El 81 al 96, la de Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Decio, Valeriano y Diocleciano, que es la gran persecución del 313. Eran llevados al foso de los leones, dejaban sin comer a estos animales y finalmente despedazaban. Debe haber sido verdaderamente aterrador, fueron 10 años, por eso la promesa en el mensaje a Esmirna, dice, no temas en nada lo que vas a padecer, de aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchos de los que resucitaron, de los que van a resucitar, son muchos que fueron sacrificados por no haber negado a Dios. Esto es lo importante. Sé fiel hasta la muerte. No me niegues y Dios no nos negará ante nuestro Dios Padre. Tercer sello. Dice así. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Recordemos que el tercer ser viviente era uno con cara de hombre. Ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces, este tercer sello va del 313, ese caballo negro, donde es envuelto en tinieblas el cristianismo, porque es involucrado con las tradiciones, las fiestas de Balaam, que hasta hoy siguen. Y hoy sí, que hoy día las vemos como normales, tristemente, la cual no debería de ser. Créanme lo que no está fácil tumbar esas tradiciones, yo lo entiendo, pero creo que sí debemos derribarlas porque es justamente esto que sufrieron en ese año 313 con ese caballo negro y que nos ha perseguido hasta hoy día. ¿Por qué? Porque la influencia romana está en todo su esplendor, en todas las culturas, en todos los siglos, ha venido persiguiendo porque es una influencia satánica para pervertir el evangelio. Dice, oí una voz en el medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañas el aceite ni el vino. No dañas el evangelio y la doctrina de Dios. 311 al 538, que fue la unión Iglesia-Estado. En el 508 se une Lisimaco con el rey de Francia, Clodoveo, y finalmente empieza una de las profecías de Apocalipsis 12, ahí están con esa unión Iglesia-Estado. Antes fue Constantino en el 300, que fue por conveniencia, en el año 313, él se une con la iglesia, él ni creía, le dijeron cristianiza, le dieron el poder, había un papa en la época de Constantino que se llamaba Juan, él se puso en contacto, él sirvió a ellos para que le dieran todo el poder. Y es lo que hoy día nuestros gobernantes han entregado en nuestros pueblos por el poder. Es decir, este último gobernante que se acaba de ir, el mayor destructor de todos los tiempos, que fue el señor López, pues es el mayor destructor, le puso el sello a lo que ya se venía cosiendo a través de todos los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta nuestros días, le puso la corona, cambió las leyes, tumbó al ejército, puso una guardia extranjera, cambió los poderes de la nación, cambió tus derechos, perdiste tus libertades y finalmente estamos viviendo esta unión iglesia-estado, la imagen de la bestia, pues está confirmada en todas las naciones, incluyendo la de la profecía, que es la que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón, que son los Estados Unidos. Esta unión iglesia-estado se dio, esta imagen y después fue herida de muerte, finalmente es otra vez le dará la imagen porque es la unión iglesia y Estado que se dio primero en el origen de la iglesia pagana católica. 311, que fue en el 321, la imposición del domingo. 313, aquí dice 11, pero es 313. De una vez le voy a cambiar para que no me confunda. Ahí está. Y entonces viene la unión iglesia-estado. Dice, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad. Ah, ya empezó a trabajar el misterio de iniquidad. Esto
vino empezando, aquí empezó a trabajar estos errores, estas tradiciones, estas perversiones del Evangelio. Hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Son esas tradiciones. El espíritu de avenencia, de transacción, fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución, habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. ¿Vean? La humilde sencillez de Cristo por la pompa y el orgullo de los gobernantes paganos. Sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Las teorías, es decir, el domingo y la Trinidad, para empezar. La conversión nominal, de ahí vinieron el milenio y el arrebatamiento y muchos errores tan infantiles que la gente cree porque lo hace sentir bien y no lo quiere cambiar porque lo haría sentir mal conocer sus obligaciones. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capas de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Así es que quien siempre persiguió fue Roma. Eso que las iglesias cristianas se peleaban con las católicas, esto sucedió después, pero con un cristianismo pervertido. Entonces, estos reyes que finalmente se peleaban con Roma porque el Papa los quería pisotear y los otros tenían ejércitos, bueno, fue por un cristianismo pervertido. No es el verdadero cristianismo. Nunca la iglesia protestante, la iglesia de Dios, anda persiguiendo a nadie. Y ellos han hecho creer que era un pleito entre las iglesias y que son la cuestión religiosa la que hizo las guerras religiosas. No es así. Es una guerra religiosa, no son guerras religiosas, porque la religión, la persecución de herejes, la intolerancia de esa libertad de tu conciencia, nunca la soportó Roma. Por eso fueron esas imposiciones y esa unión iglesia-estado que siempre ha perpetrado, que siempre ha convencido a los que quieran el poder para que les sirvan y pues por dinero y poder venden su alma fácilmente. Entonces, cuidado con ese lenguaje que nos han hecho creer que sí, claro, si lo ves, era un rey protestante, pero porque no era cristiano, eran iglesias anglicanas que se habían separado por las imposiciones y pisoteos de Roma, pero finalmente también tienen idolatría, adoran a María, no son cristianas como ellos se hacen llamar. Entonces son unas guerras entre ellos mismos. Aquellas humanas ficciones que una afición a la filosofía platónica y a las opiniones populares habían hecho adoptar por la gran mayoría de los doctores cristianos antes del tiempo de Constantino, quedaron confirmadas, ampliadas y embellecidas de diversas maneras. De allí nacieron aquella veneración extravagante por los santos, difuntos y aquellas absurdas nociones de cierto fuego destinado a purificar las almas desencarnadas. Y ahora vino las perversiones, metieron la idolatría, metieron la inmortalidad del alma, metieron el, el infierno y fueron creando un montón de ideología que persiste hasta nuestros días. Entonces se introdujo el paganismo y hoy día estos símbolos hasta en los libros adventistas los vemos. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía el domingo un día de fiesta pública de todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado. Por cierto, con mi hermana Fabiola vimos ayer un himno adventista del séptimo día que está aparentemente hermoso, pero trae simbología como que somos igual que los evangélicos, igual que los nicolaitas, ya hemos sido blanqueados, no tenemos más necesidad, somos el pueblo que Dios va a salvar y pues te va llevando a esa doctrina nicolaita. Pero al final ponen un símbolo que es un león
y en la cara del león viene un símbolo de la nota sol, y está escondido en esa simbología, porque adoran al sol. Finalmente, dentro del adventismo, al final que tenían que poner un león, que bueno, representa el león de Judá, pero en su cara de león viene una nota musical, que es la nota de una de las notas, que es sol, la que está representada ahí en nota, que están adorando al dios sol, como, como de las abominaciones que Ezequiel describe en su libro en el capítulo 8. Esas grandes abominaciones de adorar al sol, que eso sigue. Entonces han sido, yo le llamo el sol, la representación de Satanás en una simbología máxima en todas las tribus, en todos los grupos étnicos, en todas las sociedades actuales. Y por eso cuando te dicen que Dios te bendiga, te mandan un solecito. El Santísimo de la Eucaristía es un sol. El Día del Señor es el Sunday. Y pues es la adoración de Lucifer a través de esta simbología, no porque el sol sea el malo, simplemente porque el sol es una simbología que ellos reverencian como su Dios y que la gente no lo ve mal, pero sí lo tienes que entender que a eso se refiere. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaba en pugna. No se hallaba en pugna, o sea, finalmente los perseguía. Finalmente se levantaron porque eran guerreros, porque no creían en sus doctrinas. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pensaron, como hoy día, los que se salen de la iglesia adventista, pero que no toleran no ver los cánticos en grupo, la ceremonia que se hace, la satisfacción de ir a adorar a Dios en una iglesia, y quitarla de momento, sí se añora. Yo por muchos años dejé de ir, pero yo sí añoro estar en una congregación. Y entonces muchos se regresan diciendo que van a convertir a los que están ahí adentro. No, yo me tengo que quedar para convertir. Igual ahora en las persecuciones, la orden que hay que salir de la ciudad, muchos están pensando, no, pues yo me voy, a donde quiera nos van a perseguir. En el monte también nos van a perseguir. Entonces, se dan atención a sus inclinaciones personales, no atendiendo a la orden que Dios ha dado. Salgan de ellos, pueblo mío, para que no participen de sus plagas ni de sus pecados, huyan a las ciudades. No, yo me voy a quedar para convertir a muchos. No, dice que debemos estar allá y si se puede, en la medida de lo posible, bajar a dar el evangelio, pero no podemos pervertir a nuestros descendientes estando en sus mismas tradiciones y sus fiestas y los grandes riesgos por las grandes pestilencias que vienen y terremotos. Entonces, así se era observado, dice, los obispos de la iglesia, inspirados por la ambición, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo. Ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Y eso hicieron. No dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor, ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Hasta ahí iba bien. Pero ya había leyes desde el 303 con el concilio de Elvira que se persiguiera el que guardara el sábado, que después aumentó en los concilios subsecuentes. Entonces, después del 321, después del 325, del concilio de Nicea, esto en el concilio de Constantinopla, en el concilio en más concilios que hubo edictos que ordenaban perseguir al que además guardara el sábado, independientemente la obligación del domingo. Entonces, esto es el Evangelio. Viene el cuarto sello. El cuarto sello es el cuarto caballo. Este es el caballo amarillo. Este sí es la terrible persecución, el inicio de los 1260 años. Y en mi experiencia personal, un representante de una iglesia evangélica, él decía que este caballo vendría en el futuro, y yo le comentaba, ¿cómo quieres llevarlo al futuro si el sexto caballo, si el sexto sello fueron los eventos del oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, el gran terremoto de Lisboa? No te lo puedes brincar, no te lo puedes robar, ni la semana
de la crucifixión de Cristo que se la quieren llevar al final por el milenio. Entonces no te la puedes robar, que esos 7 años vendrá el anticristo y después de esto vendrá el milenio. Son ideologías que ellos han pervertido y que sin ninguna conciencia quieren. Dios es un Dios de orden, no te está poniendo irregularmente las cosas, lleva una secuencia, la primera iglesia, la segunda, hasta la séptima, primer sello, primera trompeta, no te puedes robar ningún sello ni ninguna trompeta porque es una secuencia. Y la gente quiere confundir las trompetas que serán dadas cuando vengan las plagas, la gran tribulación, con el toque de la trompeta, cuando venga la resurrección al toque de la trompeta, con las 7 trompetas, son cosas diferentes. Aquí estamos hablando de los 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas que van de la mano y que tienen una presentación desde el año 31 hasta 1844, donde hoy día estamos prevaleciendo al toque de la séptima trompeta y viviendo la parte del séptimo sello y somos la séptima iglesia. No podemos llevarlo al futuro porque después de las iglesias, de los sellos y las trompetas de Apocalipsis 11, ya viene la marca de la bestia, el mensaje de los 3 ángeles y después la venida de Cristo. Hay una secuencia perfecta. Y entonces no nos dejemos engañar con gente que viene y quiera torcer el evangelio. Tenemos que ponernos a leer un poco más para que no nos engañen. Dice aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte. El Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces estas persecuciones de este corrector de herejes, cabeza de iglesia que fue Justiniano, él dijo, tú iglesia eres cabeza de iglesia y yo corrector de herejes. Y ahí empieza la consolidación de esa unión iglesia-estado que ya traía Constantino. Del 538 a 1517, cuando esto se calmó un poco porque Martín Lutero realmente apagó un poco esa fiebre que traían de persecuciones y matanza, que si Dios no lo hubiera calmado, esto nadie hubiera podido terminar, el cristianismo no hubiera prevalecido. Pero gracias a esta revolución que armó Martín Lutero, levantando a los pueblos de Europa en contra de Roma, diciéndoles que él no era Dios, que él estaba adjudicándose a un lugar que no le pertenecía, esto provocó una revolución diferente, ya no dirigida sobre los cristianos, sino para los que se sublevaron, los que se levantaron, levantó su Santa Inquisición, hicieron muchos cambios que con grandes engaños, inventaron ahí, hicieron patente el infierno para que la gente cooperara y engaños nuevos, siempre se renueva la iglesia en ese aspecto. Dice, en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado de lugar al papado, el dragón dio a la bestia su poder, su trono y grande autoridad, Apocalipsis 13:2. Entonces se pasan la estafeta, ese Apocalipsis 13, ese que tiene cuerpo de leopardo con fauces como de león y garras de oso, ahí es esta iglesia pagana que toma el poder, habiendo caído el imperio romano, ahora viene en su máximo poder este poderío del papado que viene del 538 para dar pie a los 1260 años que la iglesia perseguiría a los cristianos y que dijo los vencería, pero finalmente prevaleció porque Dios permitió a través de estos eventos que Roma se calmara. Entonces, dice, el paganismo había dejado el lugar al papado, el dragón dio a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a ocurrir los 1260 años de la opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis, Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5-7. Es decir, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto a las ceremonias papales. Entonces, tuvieron que escoger o pasar la vida encerrados en calabozos o morir en el tormento,
en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces. O sea, esas persecuciones que hicieron antes del 313 fueron aterradoras, pero aquí las describe como que fueron todavía más severas. Y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por eso ese caballo amarillo representa la muerte. A finales del siglo VIII, los partidarios del Papa empezaron a sostener que en los primeros tiempos de la Iglesia tenían a los obispos de Roma el mismo poder espiritual que a la fecha se arrogaban. Para dar a sus acertos visos de autoridad, había que valerse de algunos medios que pronto fueron sugeridos por el padre de la mentira. Los monjes fraguaron viejos manuscritos. Escuchen esto. Los monjes fraguaron viejos, esto me recuerda mucho a los escritos inéditos que la asociación actual, que son jesuitas, está emitiendo. Y son escritos inéditos. Yo quiero volver a las sendas antiguas, los primeros libros que siempre reitero: Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Hechos de los Apóstoles, Deseado a todas las gentes y El conflicto de los siglos más la Biblia, deben ser nuestra buena base. Los demás, tengamos tiento, porque esos escritos inéditos es como quieren soportar. O sea, ellos no se renuevan. Estamos hablando del siglo VIII y sacaron viejos manuscritos. Se descubrieron decretos conciliares de los que nunca se había oído hablar hasta entonces y que establecían la supremacía universal del Papa desde los primeros tiempos. La Iglesia, que había rechazado la verdad, aceptó con avidez estas imposturas. Entonces, hoy día estamos en los escritos inéditos. Tengan reservas con esos escritos inéditos. Lo ratifico: cuando lleven a un trinitario a hablar, que no saque sus escritos inéditos, que no saque sus escritos que no habían sido dados a la luz, que te lo demuestre con Biblia y con los 5 libros que menciono. En el siglo VI el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial. Se declaró que el obispo de Roma, es decir, en Constantinopla, en Turquía. El obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Comienzan los 1260 años. Los cristianos se vieron obligados a elegir entre renunciar a su integridad. Por cientos de años la iglesia de Cristo encontró refugio escondiéndose y en la oscuridad. Así dice el profeta: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sustenten por 1260 días. Tuvieron que ir a los montes y allá iban por ellos a cazarlos. Y los que eran cazados los llevaban nuevamente aquí a los ruedos de los estadios para ser sacrificados. Los herejes eran quemados públicamente para que nadie se atreviera a ir en contra de estas doctrinas paganas impuestas por la Iglesia Católica, que tristemente, a través de tantos siglos de mortandad, tantas guerras que saben que son religiosas y que fueron perpetradas por la Iglesia Católica, cómo la humanidad pudo haberlo olvidado y hoy darle otra vez las alabanzas al Papa, porque dijo: haga ya paz, cuando ellos fueron, y todos saben, mucha gente sabe, aún hoy día, que los que hacen las guerras es la iglesia. Es la iglesia quien está detrás de todo esto. Y pues lo olvidan fácilmente. No puedes perdonar siglos y siglos de matanzas a los herejes, que según ellos se arrogaban el derecho de matar en el nombre de Dios, y hoy día la estén venerando. Es increíble cómo Satán influencia las mentes. La manipulación de las mentes es muy fácil. La gente puede caer fácilmente por estas doctrinas metidas desde la primaria, secundaria y preparatoria, en las escuelas, en las novelas, en el radio, en la televisión, en las doctrinas dadas en la educación. El quinto sello. El quinto sello, bueno, este quinto sello va de la mano con la quinta iglesia, y está de 1517 a 1755. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor,
santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Imagínate siglos y siglos de persecuciones y andando escondiéndose, una vida a salto de mata donde todo el mundo estaba aterrado a ver a qué horas te denunciaban, a qué horas te veían. Y pues yo creo que a ver, este clamor por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces venían todavía más matanzas, más persecución para completar los 1260 años. Se dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansen hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Entonces, de 1517 a 1798. Dice: y bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y aquí viene Wycliffe y viene Jerónimo y vienen estos grandes predicadores que levantaron la voz a pesar de las persecuciones. Muchos fueron grandes héroes del Evangelio porque realmente no desistieron hasta que fueron sacrificados. Yo creo que muchos de ellos van a prevalecer ante Dios porque eran gente incluso ilustres, que eran catedráticos algunos de ellos, y que finalmente fueron sometidos, algunos desterrados y la mayoría muertos. La persecución contra la iglesia no continuó durante los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. Es decir, esta revolución, esta reforma que se levantó tan fuerte y las guerras de contrarreforma, pues cesaron esas persecuciones y se dirigieron más bien contra líderes políticos. Sexto sello. Dice: cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudía por un fuerte viento. Entonces viene el gran terremoto de 1755, bien, aquí empieza este sexto sello y lleva el sol en 1870, el sol se puso negro y cayeron las estrellas en 1833. Dice: este sello es trascendental por sus eventos que vamos a explicar. Dice: no solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ellas, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría este acontecimiento. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Estos se vieron antes del siglo XIX. En 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Normalmente hay un terremoto y afecta a una región. Es decir, ha sucedido la semana pasada o antepasada, tembló en Acapulco, pero aquí no, y estamos a 300 kilómetros. Entonces, no es tan extensivo, pero este terremoto alcanzó 3 continentes. Es decir, este terremoto de Lisboa de 1755 se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia y en las Antillas. Prácticamente fue global. En la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña, o sea, parte de Asia. Yo creo que yo me atrevería a decir que Asia también, en Gran Bretaña e Irlanda, abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos. Marruecos está pegado a España. Es África, primer pueblo de África partiendo de España. Un pueblo de 8 a 10 mil habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África
sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Hay terremotos. Ha habido terremotos terribles, se derrumban edificios, pero que pueblos enteros queden sumidos debajo de los escombros, pueblos completos, solamente en esta profecía de 1755. Por eso es que no pueden cambiar lo que ha habido más terremotos, porque los terremotos son verdaderamente de alcance corto, y este fue un alcance desde Noruega, los países escandinavos, desde el mar Báltico, pegado a Rusia, toda Europa, parte de África, parte de América, llegó hasta Gran Bretaña, Irlanda, muchos kilómetros cuadrados de este terremoto de 1755, que lo llaman de Lisboa, porque se cree que ahí fue el origen en Portugal, que no me extrañaría que también en Portugal hubo grandes eventos, porque ahí sucedía las adoraciones del Islam con sus diosas que ahí adoran a Fátima, y la Iglesia Católica también tiene otra Fátima, y el Islam otra Fátima. Entonces ellos se han creado sus dioses y pues han sucedido estos eventos por alguna razón más, por cumplimiento de la profecía. Entonces el terremoto fue espantoso, y dice que el terremoto final pues todavía será más destructor. 25 años después apareció la segunda señal. Esto estoy hablando el 1780, cuando el día oscuro. El día oscuro, hemos hablado que un eclipse solar pues dura 15 minutos, 20, y el evento completo a lo mejor 45 a 60 minutos. Pero este evento fue por muchas horas. Se oscureció el día y no fue un eclipse, simplemente se apagó todo y era una oscuridad que ni la palma de la mano se podían ver. Había luz eléctrica, en ese tiempo no había prácticamente ni luz eléctrica en muchas casas. Realmente eran velas y solamente con eso podían medio ver. Dice, lo que había aún más sorprendente era la circunstancia que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En este tiempo no había luz eléctrica. Dice, en su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería cortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esto en concordancia con este sexto sello, Marcos 13:24, ahí viene anotado, dice, y además habla de la aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los 1260 días o años terminaron en 1798, y la persecución había concluido casi por completo desde casi un cuarto de siglo, desde hacía casi un cuarto de siglo, 25 años antes, 1750. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. 19 de mayo, el día más oscuro. Entonces esto fue, ¿verdad? Aquí lo representan como que había luz, pero realmente eran quinqués o veladoras. La luna se puso roja, roja intensa. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursor de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerán del cielo. Mateo 24:29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anuncian el día de Dios, declara en Apocalipsis, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. La magnitud fue gigante de la caída de estas estrellas. Lo sorprendente es que no cayó en la tierra ninguna. Cuando vemos cuando hablamos de la bóveda celeste y que nosotros estamos cubiertos por esa bóveda,
esa bóveda celeste que se habla tanto en la ciencia humana como en la Biblia, esa bóveda hace que, como un cristal, podamos ver lo que sucede en el exterior y esa es la razón de que adentro de nosotros no caigan estos grandes aerolitos que dicen que caen y las estrellas. Todo el mundo vio como si fuera una plataforma y una bóveda de cristal que ves a través del cristal cómo caen las estrellas, pero ninguna te cae porque estás cubierto por la bóveda. Esto es lo que sucedió. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos, cuando es movida por gran viento. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue esta el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todo los Estados Unidos, el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre otros, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que es esa en que cayeron los meteoros hacia la Tierra, al este, al oeste, al norte, al sur, era lo mismo en todos los ángulos de la Tierra. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como este descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte desde los 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día. Hermanito, no veo la diapositiva. ¿O estoy mal yo? Yo creo, no sé si los demás la ven. No, no sé. ¿Sí se ve? Esto viene Yo sí. en el conflicto de los siglos, página 332. Ahí lo pueden leer. Esta no se ve, pero ahorita la cambio. Surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador, cayeron y cayeron y cayeron por varias horas. Entonces fácilmente 6, 7 horas estuvieron cayendo hasta plena luz del día, No se ve desde la las 2 de la mañana. ¿Y sí? ¿Y qué hice? Entonces siguieron esta caída de estrellas, no cayó ninguna en la Tierra, pero esta conmoción se cumple, fueron eventos que están registrados, lo pueden encontrar como el día más oscuro de la Tierra y que no ahondan sobre esto, lo quieren ocultar. La caída de las estrellas de 1833 y el oscurecimiento del Sol y el gran terremoto de 1755, que incluyó 3 a 4 continentes de forma aterradora. Caen las estrellas, noviembre 13 de 1833. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y este versículo del 14 hasta el 13 estábamos describiendo la caída de las estrellas y como es muy frecuente en Apocalipsis 11, 19, de momento en un mismo versículo viene un gran terremoto y caída de granizo y grande granizo. Y en Daniel 2 también viene después de la piedra que destruye a la estatua, el monte que destruye la estatua, también viene gran terremoto, grande granizo. Es decir, hay que entender que la Biblia de momento termina la profecía y se va hacia la parte final de los eventos cuando Cristo venga. Entonces ya aquí en el versículo 14 ya hagamos punto final y pasemos a lo que sucederá donde los poderosos pedirán que los montes y las peñas caigan sobre de ellos. El gran día de la ira llegó y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces no confundir el 14, 15 y 16 y 17 con lo que habíamos venido leyendo en este capítulo 6 de Apocalipsis. Hay que entenderlo en qué momento hace punto y se va al futuro a la venida de Cristo. Entonces aquí hizo punto y se terminó esa profecía. Esta es la parte final cuando venga Cristo, pero esto no es parte del sexto sello, esto es aparte. Y la nube blanca, que cuando Cristo viene, la tierra tembló delante de él, es parte del final, no de los sellos, no confundirnos. Cuando Cristo viene, séptimo sello. Ahora pasemos al séptimo sello.
Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Hubo un paréntesis en Apocalipsis 7 que habla de los 144,000 sellados más el sello de Dios, cuando los 4 ángeles en los 4 ángulos cardinales venían a destruir la tierra y les no los destruyas hasta que estén sellados. Hay un paréntesis para después de este paréntesis que habla de los 144,000, que está muy bonito el tema. Ya nos lleva después al séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué se hizo silencio en el cielo por media hora? Entonces, alguien habla de este silencio, que cuando Cristo lleve en la nube a los que van al cielo, se van a llevar una semana, 7 días, que es media hora, eso son 7 días. Una hora serían 15 días. Entonces, hablando de que 24 horas, los 24, perdón, la equivalencia de un día por año te lo he dado. Entonces, hablando de que un día tiene 24 horas, una media hora es la 48ª parte, sería una semana. Está enredoso, pero hay que comprenderlo, que en los tiempos proféticos un día es un año, pero una hora son 15 días, pero media hora son 7 días. Entonces, cuando Cristo venga, dice que ascenderán durante 7 días, lo dice Apocalipsis, este conflicto de los siglos, capítulo 43, que durante 7 días ascienden y al llegar a las puertas del cielo, hacen un cuadrado perfecto y se les entregan vestiduras blancas, se les entregan sus coronas y viene el galardón que Dios da a los redimidos y los invita a pasar a las mansiones celestiales. Lo mismo, cuando Cristo salga del santuario celestial y que vengan las plagas y que se disponga a venir, habrá un silencio como por media hora, que son donde en el cielo callan los sonidos de la música que ahí se escucha, y son los 7 días de preparación en que tardan en venir después de que toma la decisión Cristo de parar estas persecuciones en contra de su pueblo, y viene Cristo por sus redimidos. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente, donde estaban ahora sus discípulos para poner. No, me salto. Dice: los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas, su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ninguna arpa vibraba. Si los mortales hubieran percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencio y pesar veían al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo era cuando Cristo estaba siendo sacrificado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Los mundos que no habían caído, los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y sus confederaciones del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de redención. Las potestades del bien y del mal esperaban ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetida por Cristo. Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero esto no podía ser ayudado. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios en esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente. Los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esta hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla. Media hora, dice, algunos intérpretes han entendido este lapso en términos proféticos, en base a que un día representa un año. Ezequiel 4, según esta interpretación, media hora sería aproximadamente a una semana literal. Una hora serían 15 días. Juntos, dice, entramos en la nube durante 7 días. Esto es lo que viene en el conflicto de los siglos. También en primeros escritos, dice: entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro, palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas. Otras tenían muy pocas. Sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona.
Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro alrededor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Esto está describiendo Elena White en una visión que tuvo ahí en sus principios, por eso está en los primeros escritos. Dice, Jesús levantó su brazo potente y glorioso y posándolo en su perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo, en mi sangre lavasteis vuestra ropa, estuvisteis firmes en mi verdad, entrad. Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Esto que dice que muchos tendrán muchas estrellas y otros tendrán solo una, me recuerda a la escuela cuando decían cuando pasabas, en ese tiempo el promedio era de 6, no de 8 como ahora en muchas escuelas. Decía, con 6 también se gradúa uno, decía. Entonces, con una estrella también entras al cielo. Así es que procuremos tener más estrellas para que nuestro galardón sea todavía más bonito dado por Dios. Entonces, aquí termina séptimo sello. Este séptimo sello se abrió y fue dado la apertura de las 7 trompetas. Este viene en Apocalipsis 8, lo voy a leer. Dice así. Dice el séptimo sello, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, se les dieron 7 trompetas, eso es el séptimo sello. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esto del incensario de oro, esta parte donde dice, y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, es cuando Dios desiste, ya no quiere más saber más de este pueblo, tira el incensario de oro y dice, ya estuvo, ya no más intercesión por ellos, y es cuando se oyen truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y esto pues es el mensaje, esto fue el séptimo sello, y esto da pie a las siete ángeles que estaban en pie, les dieron 7 trompetas. Entonces ven en la siguiente plática que serían las 7 trompetas. Pues si hay algún comentario, hermanos, pues... Hermanito, me podría pasar 2 diapositivos para tomarle la foto. La 25 es que no alcancé. Vemos. Por favor. Vamos a la 25. Ahí están las persecuciones. Permítame tantito. Ajá. Hermano, el séptimo sello da inicio a las trompetas, entonces. El séptimo. El séptimo, perdón. Sí, el sexto sello son los eventos del sol, la luna y las estrellas. Pero a partir del séptimo inician las trompetas, entonces. Exacto, cuando el séptimo sello se da, inician las trompetas. Se dio para que dieran las trompetas y hoy estamos bajo la séptima trompeta y ese séptimo sello, porque ese séptimo sello abarca las 7 trompetas. Ah, ok. Son los periodos, o sea, son los acontecimientos, ¿no? Las trompetas. Sí, las trompetas son la caída de Roma. Finalmente hay autores que lo describen como la caída, los 7 trompetas representan el anuncio de esa caída de Roma. Bueno, acá en mis apuntes puse, por ejemplo, el cuarto, que es el caballo amarillo, es el periodo de cuando la Inquisición, ¿no? Los 1260 años. Ahí empiezan los 1260 años, pero es un periodo que dura de 538 a 1517, cuando Martín Lutero levanta la voz, les echa a andar a todos los pueblos de Europa sobre Roma, diciendo que estaba usurpando el lugar de Dios, que él no era Dios, que él era el anticristo, y ese levantamiento de voz fue que acortó las matanzas en alguna manera de Roma, porque los pueblos de Europa se volcaron contra Roma diciendo, no, pues, ¿tú quién eres, no? Y él demostró públicamente y nadie le pudo refutar a Martín Lutero. Está interesante esta parte de la historia. Nadie le pudo refutar. Dice, a mí demuéstramelo con la Biblia, que estoy en un error. Y si no me lo demuestras con la Biblia, yo no me voy a retirar de lo que estoy hablando. Él no se desdijo, él siguió hablando y fue hasta Martín Lutero y por eso
este evento da hasta 1517, 1517, y ya después viene el terremoto de Lisboa, 1755. Hermano, el quinto sello, ahí me confundí, donde dice que vio las almas de los muertos, que clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? Ese quinto sello es parte del, ¿cómo se dice? Del cuarto, ¿no? Abarca, porque habla de las matanzas de los mártires, de los Sí. que murieron en la Inquisición, ¿no? Sí, son las matanzas de la Inquisición, efectivamente. Ah, Cuarto porque sello. está hablando del punto. Ese es el quinto sello, nomás se refiere a eso, a las muertes de los Ajá. mártires. Sí, Ah. sí, que todavía seguían, pues todavía seguían, ya en menor cuantía, porque habían sido calmados por la reforma, pero todavía, dice, espérate, todavía falta que se cumplan, se complete el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces sí se acortaba el tiempo, ya no era tan férrea, hasta que finalmente en 1798, pues es apresado el Papa y termina esa profecía de 1260 años. Ah, ok. Gracias, hermanos, para no confundirme. Gracias. Sí, pues, Hermano, ¿me puede dar, por favor, la diapositiva 66? sí.